Bueno, ahí estamos observando unos datos acerca del Día Internacional de los Trabajadores y en esta ocasión pues ya tenemos al invitado especial. Tenemos con nosotros al licenciado Óscar López Portillo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, es un gusto grande poder estar nuevamente en este prestigioso canal. Gracias por invitarme, es un gusto. Y es un tema pues que sin duda alguna es muy interesante y pues yo dije, el licenciado López Portillo pues va a venir a hablar de esto y él es especialista en eso, así que es por ello que vamos a hablar un poco de cómo es que surge este día. Bueno, el Día del Trabajo, como se le conoce, es oficialmente conocido como el Día Internacional de los Trabajadores. Y se le llama el Día Internacional de los Trabajadores porque en muchos países, entiéndase, países civilizados o países que han avanzado o se han desarrollado sociológicamente y jurídicamente, se han reconocido obviamente los derechos de los trabajadores o los derechos de la clase trabajadora. Bueno, estos hechos, o mejor dicho, el Día de los Trabajadores, como todo, tienen un origen histórico. Y este origen histórico se remonta a aquellos hechos que tuvieron lugar en los Estados Unidos de América en el siglo XIX a finales, específicamente en la ciudad de Chicago. Esto cuando estaba pues en boga o cuando tenía o estaban en sus albores, mejor dicho, lo que se le conoce como la Revolución Industrial, que obviamente afectó a los Estados Unidos y afectó a muchos países también, ¿verdad? Entonces es básicamente donde tiene lugar el origen o los hechos que le dieron lugar o le dieron origen a la lucha de los trabajadores y al Día Internacional de los Trabajadores también. Y también, bueno, se habla acerca de, bueno, siempre se dan inconformidades en el trabajo en algunas empresas porque a veces son muchas las horas, que además de las 8 horas se trabajan horas extras y que no hay un salario digno. Y también ahí donde surge también, en ese caso hace muchos años, el asesinato de muchos obreros, que también viene como a dar ese paso, a que otras instituciones también sigan como observándonos cuál es el apoyo o en ese caso cuál es el trato de parte de las empresas a los trabajadores, si se les está cumpliendo sus derechos y así también en ese caso pues que muchos fueron encarcelados por manifestarse y es ahí también donde se remonta esa fecha y que sin duda alguna pues hoy también hasta en nuestro país surgen marchas en ese día más que todo en San Salvador. Es que lo que ocurre es que en la ciudad de Chicago pues era en aquellos días quizás la segunda ciudad más poblada de los Estados Unidos después de la ciudad de Nueva York. Entonces muchas personas que se habían dedicado por años a la ganadería ya no se estaban dedicando a esto, sino que comenzaron a buscar los centros urbanos para poder encontrar otras formas de poder vivir. Es ahí donde surgen las pequeñas, villas donde se asentaron estas personas o estos migrantes que venían de las zonas rurales, del campo, hacia la ciudad de Chicago. Y estos cientos de miles de trabajadores comenzaron a trabajar, digámoslo así, valga la redundancia, pero ya no en actividades eminentemente agrícolas o ganaderas, sino que comenzaron a trabajar ya en actividades eminentemente industriales, ¿verdad? Estamos en los albores de la Revolución Industrial. Entonces, cuando ellos comienzan a trabajar, también comienzan a ser explotados porque no se habían establecido jornadas laborales con horas fijas, ¿verdad? Lo que nosotros actualmente conocemos como la jornada laboral de 8 horas. Sí. De hecho, en esa época comenzaron a existir manifestaciones de obreros, manifestaciones de empleados de las empresas industriales, buscando ellos que se respetaran sus derechos, que se estableciera una jornada laboral de 8 horas y aparte de eso, pues comenzaron a surgir huelgas entre estos, ¿verdad? Y otros no se fueron a huelga, pero comenzaron a amenazar que iba a haber huelga. De ahí pues hubo detenciones, a esto se les conocía como anarquistas, personas que estaban en contra de todo lo que era el orden ya establecido. Sí. De hecho, hay que someterse al orden ya establecido, pero también hay que luchar por los derechos que se consideran justos y violentados. Entonces a raíz de esto pues comienzan a surgir las huelgas en su momento y hubo juicios, hubo imputados, hubo personas que fueron asesinadas y otras personas que fueron encarceladas por pelear por una jornada laboral de 8 horas, que es lo que actualmente tenemos. Correcto. Bueno, ya en El Salvador, ¿cómo se observa el panorama? Ya hablando también ya en nuestro país, donde también años anteriores, e incluso dicen que en algunas empresas también se da eso también de
de las largas horas de trabajo en algunos empleados y que no se les da el salario digno, no se les da el pago de horas extras? Bueno, en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestro ordenamiento jurídico, existe el Código de Trabajo, que es el cuerpo legal o el instrumento legal, el cual establece las relaciones o regula las relaciones entre patronos y trabajadores. Ahí se establece la jornada laboral de 8 horas. Aparte de la jornada laboral de 8 horas, también se establecen otros derechos que tienen los trabajadores, como la vacación anual remunerada, que son 15 días de licencia remunerada. Aparte de eso, se establece el pago de jornadas extras o lo que se le conoce como horas extras laborales, y también se menciona lo concerniente al aguinaldo y otra serie de prestaciones que tendrán los trabajadores dentro del empleo. Ahora, en nuestro país se ha avanzado mucho en materia laboral. Bueno, antes de que avance, eso también se puede decir como los derechos también de los trabajadores, lo que se acaban de mencionar. Correcto, estos son derechos que tienen los trabajadores, pero estos derechos no salieron por generación espontánea. Sí. O sea, estos derechos que actualmente consagra primero la Constitución de la República de El Salvador, cuando habla de que el trabajo es un derecho, ¿verdad? Aparte de eso, los demás derechos y las demás prestaciones que habla el Código de Trabajo, también estos son conquistas que por años o conquistas que por siglos y décadas de lucha se han desarrollado. Y nosotros pues estamos viendo los frutos, se ha avanzado mucho, pero esto que hoy se disfruta en su momento costó lucha, sangre, costó muerte, costó sudor, costó golpes, afrentas, vejaciones y una serie de situaciones, ¿verdad?, que en su momento eran barbaries, ¿no? Entonces, en este país, en El Salvador, se ha avanzado mucho en materia laboral. Ahora, hay cosas que hay que mejorarlas. Por ejemplo, el salario mínimo que tenemos es legal, pero no es justo por una razón. Cuando digo que no es justo es porque no ajusta o no justifica el precio en sí de la canasta básica, que aumenta constantemente. Si hace unos años la canasta básica eran de $150, hoy la canasta básica pasa de los $400, pero el salario mínimo ronda los 320, 315, 350 a lo sumo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas que cambiar en nuestro país. Creo que quizás ese es uno de los objetivos más claros también de algunas organizaciones de los trabajadores. En este caso surgen los sindicatos en las empresas, donde son las que se manifiestan más en esta fecha, y que una de las cosas que más piden es eso, también la nivelación de salarios, y en este caso un salario digno, donde las personas, o sea, dedican casi, bueno, todo el tiempo casi pasan fuera de la casa consiguiendo todos los recursos, ¿no?, para suplir todas las necesidades de la familia, pero estos no son suficientes para saciar esas necesidades en la familia. Entonces, ¿será que las personas, hay unas que mencionan que quizás el cambio de moneda también vino a afectar un poco para que esto hoy tenga un más impacto, y en este caso pues se cueste para ganarse un salario y fácil se vaya? Es que tal vez no es tanto el cambio o el uso de moneda que tenemos actualmente, ¿verdad? Recordémonos que aquí pasamos por un proceso de bimonetarismo, que al final hubo una suplantación de moneda, donde el dólar terminó siendo la moneda de curso legal, pero el colón quedó como un producto nostálgico, ¿no? Donde un montón de gente recuerda cuando pagaba en colones. Aunque el colón sigue siendo una moneda de curso legal en el país, el problema es que el Banco Central de Reserva ya no está emitiendo colones y ya no vemos colones circulando. Es más, cuando vas a pagar en colones ya no te los quieren aceptar, aunque por ley deberían de aceptarlos, porque el colón sigue siendo la moneda, una moneda de curso legal en el país, por la famosa ley de integración monetaria, que incluye las dos monedas, tanto el colón como el dólar. Ahora, en nuestro país ha existido un encarecimiento de los productos, ha existido un encarecimiento de los precios, bueno, de los productos, y una alza en los precios. En comparación a otros países, el salario mínimo es mayor, por ejemplo Panamá, Costa Rica, ¿no? Los salarios mínimos son mayores, y al ser mayores, el ciudadano o la persona que va a comprar está más conforme y tiene mayor capacidad adquisitiva. O sea, la capacidad adquisitiva es esa capacidad que yo tengo de poder comprar y poder adquirir bienes, porque el salario y los ingresos que tengo entonces son o están acordes con la realidad económica del país. Ya si llama una persona en una empresa, quizás esté siendo como, en ese caso, no
no se le están cumpliendo sus derechos laborales, en ese caso, ¿a dónde puede incurrir para poder denunciar? Mira, en este país existen violaciones, y hay que ser bien honesto, en este país existen violaciones a derechos de los trabajadores. Bueno, el hecho que a la empleada doméstica no le extendas un contrato laboral es una violación, porque la empleada doméstica es una empleada, debería de tener un contrato laboral en casa, debería tener horarios ya establecidos, porque no va a ser 24/7, ¿no? La empleada doméstica tiene, o debería de tener horarios para poder tener ocio, horarios de entretenimiento, y debería de tener también sus horarios de trabajo bien definidos y actividades laborales bien definidas. Entonces, desde ahí existe una violación en casa, ¿no? También en las grandes empresas, dejemos la casa en paz y las empleadas domésticas, también en las grandes empresas existen violaciones a derechos laborales. En nuestro país existe la libre sindicalización, y la sindicalización es un derecho constitucional. O sea, nuestra Constitución habla de la libre asociación, ¿verdad? Se puede una persona sindicalizar, claro, luchando por derechos o aquellas violaciones a los derechos de los trabajadores. El problema es que a veces muchos sindicatos se politizan y se convierten en instrumentos de algunos partidos políticos para ejercer presión social a gobernantes, para ejercer presión social a empresas, para ejercer presión social a otro tipo de instituciones, ¿verdad? Y dejan de lado la lucha sindical, que es la lucha por los derechos de los trabajadores, que es como deben de surgir. En ese caso, ¿dónde se dejan como las inquietudes? Correcto. Bueno, en este caso hay instituciones, por ejemplo el Ministerio de Trabajo tiene oficinas donde se pueden presentar quejas cuando hay violaciones a derechos laborales. También existe en la Procuraduría un área donde se le puede ayudar a los trabajadores para poder promover juicios laborales en contra de patronos. También existen, bueno, los despachos de abogados también. De hecho, en nuestro despacho nosotros llevamos casos laborales donde representamos a personas que han sido despedidas o se les han violentado derechos laborales, pero también representamos patronos, ¿verdad? Porque acordémonos que en una relación laboral existen dos partes, existe el patrono y existe el trabajador. Y en un juicio existe el demandante y el demandado. Entonces, depende de quién sea el demandante, también nosotros podemos representar a demandados y podemos representar a demandantes también. Excelente información. Bueno, ya para que las personas también ya conozcan un poco más de esto, más a profundidad sus derechos, y también, dado caso, estén involucrados ya en una situación de ser demandado o es demandante, los contactos y la dirección de la oficina para que puedan las personas contactar. Bueno, nosotros somos López Portillo Consultores, somos un despacho de abogados, notarios, litigantes que ejercemos en todas las áreas del derecho, pero ejercemos prácticamente en derecho civil, derecho mercantil y bueno, el derecho laboral es parte del derecho corporativo porque trabajamos con empresas. Entonces asesoramos empresas también en materia laboral y también asesoramos a empleados, asesoramos a toda aquella persona que necesite una asesoría laboral o asesoría jurídica o cualquier área. Y estamos ubicados en la intercepción de la Tercera Avenida Sur y la 15 Calle Poniente, número 815, Barrio San Nicolás, aquí en la ciudad de San Miguel. Y nuestros teléfonos son el 2639-2670 y el WhatsApp 7006-6541. También tenemos una oficina ubicada en la ciudad de Usulután, en el final de la avenida Guandique, para ser específicos, frente al juzgado de familia de la ciudad de Usulután. Excelente. Bueno, agradecerle, licenciado, por habernos acompañado a este tema. Muchas gracias, es un gusto muy grande poder estar en este plató de televisión. Me siento muy cómodo, me siento como en casa. Excelente. Siempre será su casa y lo vamos a tener siempre en mente para próximas temáticas de interés para la población. Así que con esto me voy al otro set con mi compañera Esmeralda Chicas, que ya está lista también con otro tema interesante, en este caso uno de los segmentos muy esperados en Comienza tu Mañana.